Bueno, primero que nada, muy buenas, estimados y estimadas estudiantes. Esta sesión es para analizar lo que podemos ver en relación con la nomenclatura de compuestos carbonílicos. Recordamos de sesiones previas que los compuestos carbonílicos se caracterizan por tener esta forma en cualquier estructura de molécula de carbonos. Es decir, eso es a lo que llamamos un carbonilo, un carbono con un doble enlace con oxígeno. Eso es el grupo funcional. Y ese grupo funcional, de acuerdo a lo que esté en los extremos, al lado izquierdo y al lado derecho, tendremos diferentes tipos de familias de compuestos. Y vamos a ir analizando cómo darle nombre a cada uno de esas familias de compuestos en relación con las diferencias estructurales que encontremos y vamos a ir familia por familia, evidentemente. En esta presentación, entonces, empezamos con el grupo de los ácidos carboxílicos. Es un grupo funcional, bueno, que tiene naturaleza ácida, como su nombre lo indica, pero que da origen a estructuras de cadena larga, que por ejemplo forma lo que llamamos los ácidos grasos, que son estructuras fundamentales en el metabolismo de los animales. Y por consiguiente, pues son estructuras de almacenamiento pues incluso en las plantas. Ahora, en términos de darle nombre, lo que yo he puesto para simplificar un poco el proceso es hacer como una especie de plantilla. Ustedes van a ver aquí en el extremo izquierdo una forma general de cómo darle nombre. Siempre empezamos con la palabra ácido, luego ponemos el nombre de la cadena principal, que puede ser un alcano, un alqueno o un alquino, o un ciclo inclusive. Pero entonces ponemos el nombre de la cadena de alcano y debemos finalizar con la terminación oico. Cuando usamos entonces esa estructura, nos vamos a dar cuenta que es muy simple ponerle nombre a los compuestos denominados ácidos carboxílicos. Quizás en los ejemplos que yo puse aquí omití empezar con el más simple de todos. El ácido carboxílico más simple de todos que nosotros podemos dibujar es un ácido que solamente tenga un carbono. Lo voy a poner entonces aquí al lado izquierdo. Con un carbono debería tener un hidrógeno en un extremo y en el otro lado el OH. Entonces el carbonilo con el OH es lo que lo convierte en un ácido carboxílico. Bueno, vamos a decir que para efectos de nomenclatura siempre tendremos dos formas. La primera, que es una forma UPAC, y la segunda es un sistema no tan aceptado, pero que es muy común, que se denominan pues nombres como tal, nombres comunes, que deberían dejarse en desuso quizás, pero todavía aparecen muy frecuentemente, sobre todo en la industria que se dedica a las ventas. Entonces, para efectos de nombre UPAC decimos, bueno, siempre la palabra ácido debemos antecederla. Yo voy a abreviar aquí la palabra ácido, poniendo simplemente AC. Entonces sería ácido, el nombre del alcano. El nombre del alcano corresponde al número de carbonos que tenga la cadena. Como este es solamente uno, el prefijo más bien la palabra que utilizamos para indicar un carbono sería metano y debemos agregar la terminación oico. Entonces esto sería ácido metanoico. Como hemos dicho, también existen otros nombres que denominamos nombres comunes. Esos nombres comunes, pues en el caso de un carbono, a este se le ha llamado ácido fórmico. De ahí el nombre, de hecho, ácido fórmico viene del latín que significa hormiga, siendo el ácido que pues inyectan las hormigas cuando pican y que precisamente generan esa sensación de dolor. Ahora vamos a ir a nuestros ejemplos que están al lado izquierdo y vamos a ir pues señalando entonces en cada uno de los casos cómo aplicamos esta forma general de nombre. Bueno, empezamos entonces en el orden en que están indicados allí. Para el ejemplo que está a la izquierda, diríamos que ese es ácido y contamos el número de carbonos y nos damos cuenta que son dos. Entonces, como son dos, la cadena de carbono sería un etano y agregamos la terminación oico. Entonces sería ácido etanoico. Ahora, si se dan cuenta, de aquí en adelante lo que tenemos es algunas variantes de estructura. Vamos a señalar aquí los carbonos, donde está pues el grupo funcional que estamos buscando. Nos damos cuenta que el grupo funcional se repite dos veces. Y que la cadena de carbonos puede ser identificada fácilmente, ¿verdad? Por un total de 4 carbonos. Entonces ahí tenemos una cadena de 4 carbonos y que el grupo funcional se repite dos veces. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, a efectos de utilizar la plantilla, nada más lo que tenemos que agregar es un prefijo que indique el número de veces que se repite ese grupo funcional. Entonces diríamos acá, empezamos con la palabra ácido, contamos el número de carbonos y nos damos cuenta que son 4, entonces sería un butano, decimos que es un ácido butano,
y tenemos que agregar la terminación oico, pero además de eso vamos a agregar un prefijo di. Entonces sería dioico. Ácido butanodioico. Bueno, la cadena puede ir, además de tener 2 veces el grupo funcional, puede, por ejemplo, tener dobles enlaces, puede tener sustituyentes, puede tener una serie de cosas. Entonces, en este caso tenemos que analizar cada una de esas situaciones. Por ejemplo, este doble enlace que estoy señalando es un doble enlace que está en posición, en este caso, posición trans o posición E en el sistema EZ. El nombre utilizaría la misma estructura. Es decir, vamos a empezar diciendo que este es un ácido. Utilizamos como tal la palabra ácido. Si hay isomería, sería lo primero que tenemos que indicar antes de utilizar la indicación de la cadena y de los sustituyentes. Entonces, ese doble enlace, bueno, primero tenemos que hacer también, además de eso, la numeración. Como hay sustituyentes, aquí debo hacer la numeración. Entonces, vamos a empezar desde el extremo del ácido carboxílico, el derecho o el izquierdo, que me le dé, además del ácido carboxílico, que va a ser siempre el carbono número 1, porque es terminal, porque está en el extremo, a los sustituyentes o grupos más importantes después del ácido carboxílico. De lo que hay en esa molécula, para dar los números más pequeños a los siguientes, deberíamos empezar del lado izquierdo. Así que yendo del lado izquierdo, entonces vamos a numerarlos. Este sería el carbono 1, este sería el 2, este sería el 3, este sería el 4, 5, 6 y 7. Tenemos un total de 7 carbonos. El doble enlace está en el carbono 3 y 4. Entonces indicamos, abrimos un paréntesis y decimos que es un 3E, que es la configuración de la isomería geométrica. Después, como sustituyentes, tenemos al metilo. Entonces diríamos que es un 3-metil. 3-metil, no hay ningún otro sustituyente, ya podemos ir entonces con la cadena principal. La cadena principal en este caso es de 7, entonces diríamos que es un EP. Vamos a cambiar la terminación, como no es un alcano sino un alqueno, debemos decir que es un hepteno, entonces vamos a decir hepteno y la terminación que vamos a agregar, oico, que indica que es un ácido carboxílico. Hay una cosa aquí que hizo falta, que vamos a incluir también, que es la posición propiamente del doble enlace. El doble enlace está en el carbono 3, entonces después del sustituyente metil debemos decir que es un 3-hepten. Allí estamos agrupando toda la información. Cuando decimos que es un 3-hepten, estamos diciendo, bueno, la cadena es de 7 y el doble enlace está en el carbono 3. Y oico, en este caso, también requiere adicionar el prefijo di, porque es un ácido carboxílico que el grupo funcional está 2 veces. Entonces decimos que es heptenodioico. Hemos ido agregando información paso a paso y dándonos cuenta que es toda necesaria para precisar cada uno de los detalles que están en esa molécula. La palabra ácido me indica que el grupo funcional al que me estoy refiriendo es un ácido carboxílico. El prefijo di que acabo de sumar acá, entre hepten y el sufijo oico, es necesario porque el ácido carboxílico está 2 veces. La isomería geométrica, el sustituyente, la posición del doble enlace a la cadena de 7, la terminación en, que indica que es un hepten y no un heptano, y además dioico porque es un ácido carboxílico que tiene un grupo funcional 2 veces. Este tipo de estructura, que es la otra que es cíclica pero unida a un benceno, ya lo habíamos visto en otro capítulo previamente. Habíamos visto que esta estructura que he marcado entonces en ese contorno se llama ácido benzoico. Igual lleva la terminación, si se fijan, oico, y la cadena principal, que en este caso es un benceno. Entonces decimos, en lugar de benzenoico, decimos benzoico, como que hay una abreviatura y una contracción en la escritura. La otra cosa es que, como hay un sustituyente, hay que indicar la posición de ese sustituyente y por consiguiente debemos hacer la numeración. Entonces la numeración hace que al bromo le toque el carbono número 3. Entonces decimos que ese es un ácido, ¿verdad? La palabra ácido la antecedemos y indicamos el sustituyente. El sustituyente sería el bromo que está en el carbono 3, entonces sería 3-bromo y la cadena ya principal que es benceno que la transformamos en benzoico con la terminación oico de los ácidos carboxílicos. He limpiado un poco la figura para tener un poco de espacio de escritura sin hacer más complicada la lectura. Entonces, porque quiero sumar un ejemplo donde tengamos un ácido carboxílico que quizás podamos sumar algunos otros elementos adicionales que pudieran pues, aparecer
por cuestión de la situación en particular. Vamos a poner aquí, por ejemplo, un ácido carboxílico y bueno, voy a escribirlo con un color visible. Vamos a poner un ácido carboxílico relativamente simple y vamos a ponerle aquí algunos grupos funcionales. Ese sería un ácido carboxílico de 4, vamos a poner un doble enlace aquí y vamos a poner ahí, por ejemplo, un cloro. ¿Qué pasa cuando tenemos una situación como esa? Bueno, la regla general que hemos utilizado para escritura sigue aplicando de la misma manera. Es decir, vamos a empezar siempre con la palabra ácido. Entonces decimos que es un ácido y la cadena de carbonos, que es de 4, en este caso tiene más elementos, es decir, tiene más detalles de cosas que están en la molécula que yo debo indicar. Cada vez que tengo que indicar entonces una molécula que tiene cierto grado de complejidad, la primera cosa que va en esa cadena de carbonos como tal son los elementos de isomería. Vemos ahí un doble enlace que está en posición cis. Entonces, en ese caso, en el carbono, este es el carbono, siempre el carbono del ácido carboxílico, por defecto, siempre es el carbono número 1. No importa que haya en los otros extremos de cualquier otro grupo funcional o cualquier otra cosa, el ácido carboxílico tiene el carbono número 1. Y acá iría el 2, por consiguiente, el 3 acá y el 4 en el extremo. Entonces, una cadena de 4. Ese es un ácido. La isomería es lo siguiente que debo indicar. Entonces, en el carbono 2 estaría ese doble enlace y decimos que es un 2Z, porque los grupos más importantes, que son el ácido carboxílico y el cloro en los dos extremos de los carbonos 2, 3, están del mismo lado. Entonces sería 2Z. Después de allí, ¿qué sigue? Bueno, el cloro es el siguiente, pues sería más bien el sustituyente, está en el carbono 3, entonces decimos que es un 3-cloro. Y además de eso, bueno, ya no hay otro sustituyente ni nada, ya lo que puedo mencionar es la cadena principal. Y esa cadena de 4 resulta que es un alqueno, entonces yo debo indicar que eso no es un butano, sino es un buteno. En ese caso, entonces decimos que sería la posición del doble enlace donde está ese alqueno, es el 2, entonces decimos que es un 2-buteno, pero en lugar de buteno va a ser butenoico. Esa sería la forma. Algunas versiones de la IUPAC también suelen más bien utilizar la cadena de carbonos diferenciada del doble enlace. Es decir, lo separan. Y lo voy a escribir más o menos así porque también es una forma válida. Entonces ponemos, por ejemplo, ácido. Todo lo demás que hemos dicho, pues igual se mantiene. Es decir, 2Z, 3-cloro. Pero después de indicar los sustituyentes, ahí en lugar de poner la posición del doble enlace, lo que se pone es la cadena de carbonos como tal. La cadena de carbonos depende del número de carbonos que tenga. Como son 4, entonces se usa nada más but y se detiene allí. Ahí decimos but, cloro, but. Cloro, but, but, lo único que dice son 4 carbonos. Para decir que esos 4 carbonos tienen a un doble enlace, allí es donde debo hacer la indicación. Entonces, esta segunda forma que estoy escribiendo en verde también es válida. Entonces, allí decimos que el doble enlace está en el carbono 2. Y decimos ahí entonces en. Y bueno, ya no hay ningún otro doble enlace ni ninguna otra cosa que agregar. Entonces, ya lo único que hace falta es la terminación oico. Decimos que es 2-enoico. Cualquiera de estas dos formas que utilicemos son válidas. Vamos a estar prefiriendo la mayoría de las veces la primera, puesto que es la versión más cercana al libro de texto que estamos utilizando y queremos ser un poco consistentes con el material de referencia que les estamos dando. Bien, cuando los ácidos carboxílicos, vean que todos los que hemos dibujado son de cadena abierta, es decir, hay una cadena y al final de la cadena pues está el grupo funcional. En algunos casos, como el que vimos acá, puede estar el ácido carboxílico más bien unido a un ciclo. Si ese ciclo es el benceno, pues se llama benzoico. Ahí hay una variante en el nombre, si se fijan, una pequeña variante. La variante más importante se presenta cuando son ácidos carboxílicos que están unidos a ciclos de carbonos, que están como el caso de este, que está acá. Hay un ciclo y después del ciclo está el ácido carboxílico directamente unido a él. Cuando tenemos un caso como eso, el nombre varía en términos del sufijo que se pone al final. Ya no se usa la terminación oico, sino que se usa la palabra carboxílico. Se dice entonces, la palabra ácido es por donde empieza el nombre, luego se menciona el ciclo alcano o el ciclo alqueno o incluso ciclo alquino, ¿verdad? Es decir, se menciona al ciclo como tal
y se termina con la palabra carboxílico, no con la terminación oico. Entonces acá, para ilustrar solamente con un ejemplo, vamos a decir entonces que el nombre empezaría con la palabra ácido, y esa palabra ácido, además de eso, bueno, viene el ciclo, ¿verdad? El ciclo puede o no estar sustituido. Este es un caso donde hay un sustituyente cloro sobre el anillo, en este caso sobre el ciclo propiamente. Allí significa que nosotros vamos a tener que hacer una numeración. Esa numeración tiene que cumplir los requisitos en términos de cuál es el grupo funcional que yo estoy definiendo como de mayor importancia. Entonces, el grupo más importante va a ser el ácido carboxílico. Entonces, el carbono del ciclo que porta al ácido carboxílico va a ser por defecto el número 1. Y a partir de allí, inicio mi numeración. Entonces, el carbono 2 sería el del cloro. Ya puedo seguir entonces el nombre. Digo, ácido, eso sería un puntito. Ácido, la posición del cloro es carbono 2. Vemos que es un ácido 2-cloro. Ya los sustituyentes se mencionaron. Ahora viene la palabra ciclo. Entonces, sería ciclo, es de 5. Entonces sería un aquí sería ciclopentano. Y después de eso, la palabra carboxílico. Ciclopentano, carboxílico. Si se fijan, es una palabra esdrújula y el nombre es un poco largo porque no lleva espacios, va todo pegado. Exactamente, sin espacios, sin guiones entre la palabra del ciclo alcano y la terminación carboxílico. Ese sería entonces el primero de nuestros grupos funcionales, a modo, pues, sin pretender ser demasiado, sin ser exhaustivo en las explicaciones, simplemente dando algunos ejemplos, que es la esencia entonces de esta presentación. Vamos a utilizar entonces aquí vamos a pasarnos a nuestro siguiente grupo funcional, que es el grupo de los aldehídos. También hay algunos ejemplos nada más, no es una idea ser exhaustivo en términos de todos los posibles ejemplos que hay, solamente mencionar quizás algunos. Bien, los aldehídos generalmente, bueno, son compuestos bastante importantes en términos de síntesis. Tenemos a un lado una cadena de carbonos y en el otro extremo tenemos a un hidrógeno. Esta configuración es lo que le da al grupo funcional carbonilo la identidad de familia denominada aldehído. El hidrógeno en un extremo. Por defecto, también el carbonilo es terminal, está al extremo de la cadena. Ese sería el carbono 1, siempre que tengamos que hacer una numeración y haya otros elementos en la cadena que nosotros definamos. Ahora, como plantilla para escribir nombres o estructura base, tenemos que identificar a la cadena de carbonos. Le decimos, bueno, puede ser un alcano, un alqueno, un alquino, pero aquí, por ejemplo, la cadena del alcano, y terminamos el nombre con el sufijo al. Entonces, el número de carbonos y el sufijo al. Podríamos aquí nosotros dibujar, quizás yo no lo puse en los ejemplos que están allí, pero el aldehído más pequeño que nosotros podemos poner sería un aldehído que, por ejemplo, solamente tenga un carbono. Por defecto, entonces, en los dos extremos tendría hidrógenos. Bueno, utilizando entonces la plantilla, el número de carbonos indicado en el sistema de nomenclatura para solamente uno sería met. Bueno, entonces decimos aquí que ponemos el nombre como si fuese un alcano. En este caso, decimos que es un met, pero agregamos ahí la terminación al. Para eso entonces decimos que sería un metanal. No decimos metal porque sonaría muy extraño, sonaría como un material, y queremos que más bien el nombre sea como elemento, entonces es metanal. Bueno, debo decir que aquí también en el grupo de los aldehídos, la mayoría de ellos se utilizan como, de hecho se le llama también como nombre común formaldehído. Es un nombre común que todavía se conserva. Entonces, este otro sistema de nomenclatura, que no es UPAC, utiliza la terminación aldehído, no al, sino aldehído. Es decir, en vez de metanal, algunas veces se llama como metanaldehído o formaldehído, pero nosotros vamos a utilizar esta versión de escritura que es más cercana a la norma UPAC como tal. Ahora, lo mismo podríamos decir de otros compuestos que tienen formas similares. Vamos a ir avanzando un poco con cadenas un poco más complejas para ir mencionando exactamente a lo que nos referimos. Bien, tenemos ahora una cadena de 2 carbonos. Yo lo voy a señalar en todos los casos. Esa es la cadena para la primera, la cadena para la segunda, la señalización de la cadena a la tercera, y bueno, lo voy a hacer exactamente con todas.
Bueno, ahí es muy fácil identificar la cadena principal, tiene que tener el grupo funcional aldehído. Aquí tenemos a un total de 2 carbonos, 1, 2 carbonos. Para 2 carbonos decimos que eso sería, la raíz del nombre sería etano, entonces decimos que es un etanal. Como si elimináramos la O del alcano y en su lugar pusiésemos la terminación al. Es decir, en lugar de etano, un etanal. Si el aldehído tiene sustituyentes, evidentemente tendré que hacer una numeración para poder identificar en qué posición están esos sustituyentes. Así tenemos el ejemplo que estoy aquí señalando. Tenemos un sustituyente metilo. Entonces ese nombre empezaríamos nosotros indicando dónde están esos sustituyentes propiamente. Ahí vamos a ponerlo entonces en el orden que acabamos de decir. Eso estaría en el carbono 2. Entonces decimos, a la hora de escribir el nombre, decimos que es un 2-metil. Ya no hay más sustituyentes. Vamos entonces a la cadena principal. Sería de 4, 2-metilbutanal. 2-metilbutanal. Bueno, esa no me está muy simétrica, pero 2-metilbutanal. Bien, la cadena puede volverse más compleja, es decir, puede haber otros grupos funcionales, además del aldehído, y puede haber también otros elementos de isomería, carbonos quirales, dobles enlaces y demás. En este caso también, si la cadena tiene esas cosas, tenemos que hacer una numeración. La numeración empieza por el aldehído, sin importar si hay otros grupos funcionales. Vamos a ver luego que tal vez vamos a hacer una diferenciación en términos de algunas prioridades, pero en los que yo tengo acá, el aldehído lleva el carbono número 1, el número 1 en la cadena, por encima de dobles enlaces, por encima de grupos aminos, por encima de alcoholes, por encima de metilos, de halogenuros y demás. Es un grupo de alta prioridad. Entonces, ese sería el carbono número 1, el siguiente sería el 2, el 3 y el 4 y el 5. Bien, entonces tengo varias cosas allí que debo mencionar en el nombre. Por un lado, está el carbono 2, que es un carbono quiral. Entonces vamos a decir que en el carbono 2 vamos a sacar ahí, eso sería el grupo 1, sería el aldehído, el grupo 2 el resto de la cadena y el 3 el metilo, entonces es un giro hacia la izquierda. Entonces sería un 2S. Ese carbono quiral es S. El doble enlace que está en el carbono 3, entonces, en el carbono 3 sería un equivalente a un trans, vamos a ponerlo como un 3. 2S, 3E. Ahí están indicadas las isomerías. Luego vendrían los sustituyentes. Tenemos simplemente como sustituyente a un metil, que está en el carbono 2. Entonces decimos 2-metil. ¿Qué más hace falta allí? Bueno, nos hace falta la indicación de la cadena principal, que es de 5, pero esa cadena principal tiene a un doble enlace. Entonces esa indicación debe hacerse expresamente. Ese doble enlace está en el carbono 3. Entonces ya no es un pentano, sino que es un penteno. Pero vamos a terminar la frase o el nombre con la terminación al porque es un aldehído. Vamos a fijarnos aquí que en el nombre están todos los elementos, todas las cosas que requieren. Pent significa que hay 5 carbonos. En significa que es un doble enlace que está en el carbono 3. Y la terminación al me indica que es un aldehído. El resto de las cosas que antecedió a ese nombre, pues son sustituyentes, isomerías y demás. Entonces, ese nombre es consistente con la plantilla que escribimos antes. Vamos al siguiente ejemplo. Aquí tenemos un aldehído, igual que además de eso, pues hay un triple enlace. Aquí entonces tenemos que hacer la numeración, igual que en los casos que tengamos más elementos en la cadena que tengamos que mencionar. Entonces ahí tenemos un total de 4 carbonos y en esos 4 carbonos hay un doble enlace, un triple enlace entre los carbonos 2 y 3. Entonces debemos indicar dónde está. Como no hay sustituyentes ni nada, vamos de una vez a la cadena principal. Esa cadena principal entonces es en el carbono 2, es además de 4 carbonos, vamos a poner ahí como si fuese un butino, pero ya no vamos a decir butino, sino butinal. Las indicaciones allí están claras de la cadena de 4. El 2 indica el triple enlace, in es la indicación del triple enlace como tal, y al del grupo funcional más importante que estamos tomando, que sería pues propiamente el aldehído. Ahora vamos a avanzar al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos aquí una cadena de 3 carbonos.
Fíjense que además de 3 carbonos, bueno, sería como un propano, pero hay un doble enlace, entonces ya no es un propano, sino es un propeno. Y además de eso, tenemos que decir que es un aldehído, entonces sería un propenal. Vamos a poner aquí propenal. ¿Por qué en este caso no decimos, por ejemplo, 2-propenal? No es necesario decir 2-propenal, porque ese doble enlace solamente puede estar en una cadena de 3 en los 2 y 3. No podría estar en el 1-2 porque el carbono del carbonilo tendría 5 enlaces y eso no es posible para un carbono. Entonces necesariamente tiene que estar entre los 2 y 3. No hay lugar a ambigüedad si yo nada más digo propenal. Se entiende perfectamente el nombre sin necesidad de agregar entonces ese localizador numérico. No es necesario. Ahora, hay un ejemplo adicional que quizás quisiera sumar, que es el caso en que el grupo funcional se repita 2 veces. Aquí tenemos, por ejemplo, un aldehído de 3 carbonos, pero ese aldehído, el grupo está 2 veces, es decir, está en un extremo y está en otro extremo. Ahí tenemos entonces que la cadena principal, más bien el nombre, seguiría llevando la misma secuencia, es decir, tengo que identificar la cadena de carbonos. La cadena es de 3, entonces la cadena de 3 sería un prop. Bueno, no tiene dobles enlaces y no podría tampoco, pero evidentemente no los hay. Entonces no es un propeno ni un propino, sino será un propano. Entonces decimos que es propano, pero no podemos decir solamente propanal, porque el aldehído está 2 veces. Entonces debo decir propano y agrego un elemento extra, que es un prefijo di, antes de la terminación al. Entonces digo que es propano dial. Con eso entonces tenemos diferentes formas de ver moléculas y se pueden agregar todo tipo de cosas a eso, cumpliendo la misma secuencia que hemos puesto antes. Ahora, como tercer grupo funcional, más bien como tercera familia de compuestos que pertenecen a los carbonilos, vamos a analizar el caso de las cetonas. Rápidamente vamos a mencionar que una cetona es, bueno, un compuesto que tiene al carbonilo y hay 2 cadenas R en los extremos. Eso es lo que identificamos como una cetona. La mayoría de ellas son disolventes, tienen olores relativamente fuertes y bueno, algunas propiedades incluso neurodepresoras. En términos del nombre que nosotros vamos a colocar, vamos a utilizar esta forma general de escritura. Vamos a identificar la cadena de carbonos, el alcano propiamente, y vamos a nombrarlo como si fuese un alcano, un alqueno o un alquino. Y vamos a terminar con esta palabra o esta frase que es ona, que viene de la palabra cetona. Entonces, la cetona más pequeña que nosotros podemos dibujar, no hay otra más pequeña, es una cetona de 3 carbonos. En este caso la cetona, identificamos ahí que para 3 carbonos, ese es nuestro primer ejemplo, ahí están señalados los 3 carbonos. Bueno, para 3 carbonos, el alcano correspondiente a 3 carbonos sería un propano. Entonces vamos a decir que eso sería un propano, pero en lugar de decir propano va a ser una propanona. Allí estaría la terminación del que indica que es una cetona. En vez de propano, propanona. Vamos a ir alargando un poco la cadena. Vamos a suponer que tenemos una cadena en este caso de 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces, la cadena R aquí es un metilo y en este lado la cadena R es un etilo. En la primera que hicimos, algo que no mencioné, la cadena R del lado izquierdo del carbonilo, recuerden que el carbonilo sería esto. La cadena en el extremo izquierdo sería un metilo y en el extremo derecho sería un metilo también. 2 metilos más el carbonilo dan un total de 3 carbonos. Bueno, en este caso tenemos a un metilo en un extremo y a un etilo en el otro extremo, para un total de 4, sumado al carbonilo, ¿verdad? Eso es algo muy sencillo de identificar, que de hecho no me afecta en realidad la estructura del nombre, simplemente es como para hacer una indicación de cómo las cadenas en un extremo, el izquierdo o el derecho, van variando y se le pueden ir agregando todo tipo de cosas. Ahora, entonces, decimos allí que identificamos a la cadena de carbonos de 4 y decimos que para una cadena de carbonos de 4 que no tiene dobles enlaces, eso sería como un butano. Ok, pero es un butano que tiene a un carbonilo en forma de cetona. Entonces eso sería una butanona. Una butanona. Bien, ahora tenemos en el tercer ejemplo una cadena de carbonos un poquito más elaborada. Es decir, tiene más otras cosas a las que debemos prestar atención.
Por ejemplo, aquí tenemos un carbono quiral y tenemos también un doble enlace. Y el carbonilo también está en una cadena de un total de 6 carbonos. A partir por encima de los 5 carbonos, ya yo sí necesito hacer una numeración de la posición del carbonilo, porque puede variar. Por ejemplo, en una cadena de 5 tendríamos, por ejemplo, acá, que el carbonilo puede estar en el carbono 2 o también podría estar en el carbono 3. En ambos casos es una acetona, pero una acetona distinta. Es decir, aquí hay un etilo y aquí un propilo, aquí hay un etilo y aquí hay un etilo. Son cetonas diferentes. Por tanto, el nombre, a pesar de que tiene 5 carbonos y sería una pentanona esta y también esta una pentanona, ambas tendrían posesión del carbonilo diferente. Eso pasa cuando tengo de 5 carbonos para arriba. Bueno, esta sería 6. Tengo que numerar por consecuencia de la posesión de la acetona y también porque tengo isomería óptica en esa cuña en el metilo. Y además, bueno, hay un doble enlace en el extremo. Entonces, tengo que numerar. Bien, como vamos a numerar, la lógica es que en una cadena abierta uno tiene que escoger un extremo para empezar la numeración. La numeración siempre va a dar el número más pequeño a aquel grupo funcional que sea de más alta prioridad. Bueno, el carbonilo de la acetona tiene más alta prioridad en este caso que el doble enlace y que un sustituyente como tal. Entonces vamos a buscar el extremo que le dé el número más pequeño a la acetona. Eso se obtiene del lado izquierdo. Entonces este sería el carbono 1, este es el 2, este es el 3, el 4, el 5 y el 6. Esa sería entonces la numeración correcta de la cadena. Bien, una vez que tenemos eso definido, vamos a indicar el nombre, cómo empieza. La cadena de carbonos, en este caso, tiene isomerías. Hay que mencionar la isomería. Isomería en el carbono 4. Entonces sería en el carbono 4, tenemos que sería 4, y esa cadena sería, vamos a tener que definir el orden de prioridades para asignar si el giro es a la derecha o a la izquierda. Bien, lo más importante allí entonces sería, vamos a ver, todo esto sería el grupo 1, este sería el 2 y este sería el 3. Entonces iríamos en este orden. Es un giro hacia la derecha. Entonces sería 4, 4R. Voy a volver a reescribir eso. 4R, esa es la isomería sobre el carbono 4. Bueno, sustituyentes en el carbono 4 es donde está el metil. Entonces sería 4-metil. Después del metil sigue, bueno, ya la cadena como tal que tiene a un alqueno que debe ser mencionado. Entonces, ese doble enlace está en el carbono 5. No tiene isomería geométrica porque es terminal. Entonces sería 5 y ahora sí viene la cadena principal que es de 6. Entonces decimos que es un 5-hexen y vamos a terminar con el sufijo ona. Entonces sería 5-hexen. Pero aquí además de eso hay que tener un pequeño detalle de precisión. Vamos a decir que es un 5-hexen, no vamos a decir hexeno o hexenona, porque todavía no estaremos mencionando en qué posición está la cetona. Entonces decimos 5-hexen y vamos a sacar un localizador numérico adicional, que es en el carbono 3 para decir que es 5-hexen 3-ona. En este caso vean que hemos debido desagregar de la cadena principal la terminación para poner un localizador numérico, ¿verdad? El localizador numérico 5 es para el doble enlace y el 3 es para la cetona en este caso. Bien, vamos a ver otros casos adicionales. Vamos a ir hacia abajo, identificamos una cadena y vamos a utilizar los mismos criterios que dijimos antes para hacer la numeración. Vean que tengo en este caso a las cetonas y también un hidroxilo, que podría ser una familia de compuestos alcohol. Entonces tengo alcohol y también cetona. ¿Cuál prevalece? El carbonilo prevalece, es decir, la cetona en este caso. Entonces por acá sería el grupo 1, más bien el carbono 1, 2, bueno, aquí puse 2 otra vez, 3, 4, 5 y 6. Esa sería la numeración correcta. También, como en el caso anterior, vamos a ver que tenemos isomería óptica sobre el carbono 4, que es el que porta el hidroxilo. Bueno, si solo estuviese el OH, eso sería un alcohol. Y lo nombraríamos como alcohol con la terminación ol. Aquí vamos a nombrarlo como una acetona. Y el OH va a ser un sustituyente de menor prioridad. Cuando el OH es un sustituyente se le llama hidroxi. Es
Entonces, en el carbono 4 tenemos un hidroxi como único sustituyente de la acetona. Ahí, entonces, vamos a empezar con la isomería. Entonces, en el carbono 4 tenemos que, vamos a escribirlo un poco más grande, 4. Ese carbono 4 es un carbono R. Allí ustedes pueden fijarse, el OH es el grupo 1, el extremo izquierdo es el 2 y el de la derecha es el 3. Entonces gira hacia acá. Bueno, entonces tendríamos que sería 4R. Grupos funcionales, bueno, hidroxi nada más. Entonces sería 4 hidroxi. No hay ningún otro elemento adicional que mencionar que no sean las posiciones de los, en este caso, la acetona, los carbonilos de la acetona, que están entre los carbonos 2 y 3. Entonces, localizador numérico 2 y 3. Y luego, entonces, después de allí mencionamos a la cadena de carbonos. La cadena de carbonos es de 6. Entonces sería un hexano. Ok, entonces decimos hexano. Pero aquí tenemos que indicar que la acetona en realidad se repite 2 veces. Si se fijan, está en el carbono 2 y en el 3 también. Entonces no podría ser nada más una hexanona, porque eso diría que es como si fuese una vez. Entonces debo indicar ahí con un prefijo adicional. Vamos a indicar entonces ahí un di y decimos diona. Entonces sería hexanodiona, 2 veces. Si fuera 3, triona, tetraona y así sucesivamente, de ser necesario. Bien, tenemos entonces nuestra resolución allí ya indicada. ¿Qué pasa si la acetona forma parte de un ciclo? Bueno, no hay mayor complicación. En realidad tenemos que ser consistentes con la misma plantilla que utilizamos para el nombre. No pasa nada. Y si hay además otros sustituyentes, como es este el caso, por aquí tenemos 2 grupos NH2, tenemos que enumerar la cadena principal, que la cadena de carbonos principal es el ciclo. Bueno, tenemos también que hacer la numeración, dándole el número 1 o el número más pequeño al carbono que porte el grupo funcional que le estoy prestando mayor interés. Bueno, el carbono número 1 sería el de la acetona, ese sería el 2, 3, 4, 5 y 6. Los sustituyentes amino están en los carbonos 2 y 6. Bien, indicando entonces el nombre, deberíamos proceder. Si hay isomerías, no las hay aquí, no hay que preocuparse mucho por eso. Nada más indicar la posición de los sustituyentes, que son los NH2, cuando son sustituyentes de un grupo funcional de más alta prioridad, se les llama amino. Entonces ellos están en los carbonos 2 y 6. 2,6 diamino, en masculino, di porque están pues 2 veces, diamino. Y luego, como no hay otro sustituyente, vamos de una vez a la cadena principal. En ese caso, la cadena es un hexano, pero es cíclico. Entonces, bueno, es un ciclo hexano. Ciclo hexano. Y como es una cetona, decimos ciclo hexanona. No es nada diferente, simplemente hemos antecedido la palabra ciclo porque la cadena principal, la cadena de carbonos, es un ciclo. Bien, nos pasamos ahora entonces al grupo de los ésteres. Son fácilmente identificables por la secuencia que tiene al carbonilo. Vamos a cambiarnos aquí de indicador. El carbonilo con un grupo OR. Básicamente lo que acabamos de señalar allí es lo que le da las características de identificación. Digamos el carbonilo. Vamos a ver si logro ubicarlo acá. Bueno, aquí está. Ahora sí, y hay 2 cadenas R en los extremos. Bueno, eso es una forma de identificarlo. Ahora, en términos de nombre, bueno, quizás para mencionar un poco el contexto, los ésteres son compuestos muy abundantes en la naturaleza. Usualmente son los que le dan esos olores agradables a las frutas. Tienen la mayoría de ellos olores frutales. Por ejemplo, uno puede simular el olor a una fruta como banano, como manzana, como sandía, utilizando una composición de moléculas de tipo éster que genera una percepción organoléptica muy similar y pueden engañar un poco a los sentidos. También cuando los ésteres son de cadena larga, suelen generar pues muchos de los lípidos que forman parte del sistema de almacenamiento de energía en los organismos. También, por ejemplo, cuando el alcohol, vamos a ver luego reacciones químicas, se genera por reacción química entre un ácido carboxílico y un alcohol.
Bueno, cuando ese alcohol es un glicerol, tenemos entonces que este tipo de ésteres son lo que nosotros denominamos triglicéridos, ¿verdad? Que son pues necesarios, pero en altas concentraciones suelen afectar la salud. Ahora, cuando nosotros tenemos entonces que ponerle nombre a un éster, lo que hacemos es como si lo separásemos en dos secciones. Vamos a separarlo en dos secciones de la siguiente manera. Toda esta parte que está aquí, le vamos a decir cadena R1, la de la izquierda. Y toda esta parte que está aquí, pues cadena R2. No es que sea un nombre oficial, cadena R1 y cadena R2. Es simplemente una manera que yo he puesto en esta diapositiva, simplemente para poder diferenciar dos segmentos de la molécula que me ayudan mucho a ubicarme a la hora de escribir una plantilla para poner nombre. Entonces, todo el lado que está en el recuadro, en la parte cuadrada del lado izquierdo de donde está ubicado en azul el grupo funcional, incluido también el oxígeno. Vamos a llamarle aquí cadena R1. A esa cadena R, en función del número de carbonos que tenga, lo vamos a llamar con ese número de carbonos y le vamos a poner la terminación ato. Vamos a adicionar la preposición de y luego vamos a mencionar a esta otra carbono, a esta otra cadena que es la R2, la que está del lado derecho del grupo funcional o de la familia como tal, y vamos a buscar el número de carbonos, vamos a llamar a esa cadena de acuerdo al número de carbonos y le vamos a poner la terminación hilo. Entonces es una combinación de tres palabras. Cadena de la izquierda con terminación ato, la preposición de, cadena de la derecha con la terminación hilo. Entonces decimos alcanoato de alquilo, alcanoato de alquilo. Se nombra en realidad como si fuese una especie de sal, una forma un poco extraña, pero es aceptada por la IUPAC como tal. Entonces vamos a ver con los ejemplos que está aquí abajo cómo aplicar esta forma de plantilla. En términos generales van a ver que es muy simple. Entonces vamos a agarrar por ejemplo esto y lo voy a, para empezar, pues seccionarlo en dos partes para que se parezca un poco a lo que pusimos arriba. Bien. Ahora, el lado de la izquierda, entonces, de donde está ubicado el grupo funcional. Vamos a contar los carbonos. Cuando contamos carbonos, asegúrense de, por lógica, no contar al oxígeno. Y asegúrense de no saltarse al carbono del carbonilo porque también es parte de la cadena y hay que contabilizarlo. Entonces sería el carbono 1, este es el 2 y este es el 3. Bueno, es una cadena de 3. Como es una cadena de 3, sería como un propano. En este caso, decimos entonces que tenemos que agregar la terminación ato. Entonces sería un propanoato. Ok, propanoato. Ahí tenemos entonces este lado izquierdo. Vamos a dejar un espacio, agregar la preposición de, y luego vamos a irnos entonces para el extremo de la derecha. En el extremo de la derecha tengo que contar carbonos también. Resulta que aquí son solamente dos. Bueno, no le vamos a llamar etano porque tenemos que agregar la terminación hilo. Entonces sería más bien etilo. Aquí tenemos entonces un propanoato de etilo. Ese sería nuestro primer ejemplo, que una vez entendido correctamente nos ayuda mucho pues a identificar el compuesto y hacerlo pues bastante fácil la manera de escritura de nombre. Me voy a saltar el número 2 para pasarme al número 3 que se parece mucho al primero, nada más que tiene más elementos, o sea, tiene más cosas. Vamos a empezar entonces con el lado de la molécula que tiene al carbonilo. El lado de la molécula que tiene el carbonilo, bueno, si tenemos que hacer una numeración para indicar que hay otras cosas en la molécula, como dobles enlaces, como sustituyentes, como lo que sea, esa numeración debe empezar por el carbonilo, que es el grupo de más alta prioridad. Entonces tenemos aquí el carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Vean que ahí hemos debido hacer una numeración porque en la cadena hay un doble enlace. Y bueno, entonces vamos a mencionar eso que acabamos de escribir primero. Entonces, eso será la cadena de carbonos más la terminación ato. Bien, en ese caso entonces nosotros tenemos que en el carbono 2,3 hay un doble enlace, pero ese doble enlace tiene además isomería geométrica. Eso es un trans. Entonces debemos decir que en el carbono 2, eso es un isómero E, para utilizar ese tipo de nomenclatura. Hay además un doble enlace que está en el carbono 2, entonces no es simplemente una cadena de 4, sino que es una cadena de 4 con un doble enlace. Entonces no es un butano tal cual, sino más bien es un buteno. Entonces sería un buteno más la terminación ato. Terminación
ato. Entonces sería 2-butenoato. Ahora lo siguiente, pues es la preposición de, dejamos un espacio por allí y nos pasamos a el otro extremo de la cadena. Bueno, en el otro extremo de la cadena podemos utilizar 1-metiletil, que sería un poco más como sustituyente complejo, más cercano a la norma IUPAC, pero también podemos llamar a eso como isopropilo, como un isopropil. Vamos a utilizar eso por un asunto de simplicidad. Entonces decimos 2-butenoato de isopropilo. Entonces la cadena de la izquierda puede agregar todo tipo de cosas como isomerías y sustituyentes, y la cadena de la derecha también puede agregar todas esas otras cosas. No pasa nada y seguimos siendo consistentes con el formato de escritura de nombre. Ahora sí, voy a pasarme entonces al otro ejemplo. En este caso, el que dejé como un poco de lado para hacerlo más adelante, vamos a hacer la misma secuencia. Es decir, tenemos aquí el extremo de la derecha, de la izquierda más bien, el otro. Cuando he mencionado este es porque es el que contiene al carbonilo, o sea, la cadena de carbonos que está unida al carbonilo. Entonces, esa cadena de carbonos es un benceno. Y en ese caso, como es un éster, entonces agregamos la terminación ato a esa cadena de carbonos. Entonces decimos que es un benzoato. Por ahí puse otra cosa. Benzoato. No decimos bencenoato, sino decimos benzo. Voy a corregir la escritura. Ahora sí. Benzoato de, y bueno, vamos a la cadena de la derecha, la otra, la que pusimos como R2, la que no tiene al carbonilo. Son dos carbonos, entonces sería benzoato de etilo. En este caso, no decimos etanoilo, sino pues etilo. Ok. Ahora, creo, aquí también acabo de ver un error en mi escritura. Voy a corregirlo un poco acá porque lo puse entonces mal. Sería isopropilo. Ahí está. Ahora sí. Bueno, vamos a pasarnos entonces hacia abajo, una vez que he corregido pues, esos pequeños errores que estoy pues grabando inmediatamente que las voy haciendo. Entonces por eso aparecen esos detallitos. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, la cadena pues tiene dos grupos cíclicos al mismo lado? Bueno, no pasa mayor cosa, podemos identificarlo fácilmente. Vamos a ir, por ejemplo, al que tenemos aquí abajo y vamos a identificar a este lado de la cadena, que es el que porta al carbonilo. Bueno, ya dijimos que la cadena es un benceno, entonces sería un benzoato. Además de eso, lo que hay que tener cuidado es si hay sustituyentes. Nos damos cuenta que aquí, por ejemplo, hay un cloro. Entonces, como hay un cloro, debo agregar una numeración para esa cadena. Entonces, aquí el carbono de la cadena que porta al grupo más importante, que es el carbonilo, por defecto será el número 1 en el ciclo, ¿verdad? Entonces, ese será el carbono 1, este es el 2 y este es el 3. Esa es una numeración para el anillo de benceno. Entonces, esa numeración me ubica al cloro en el carbono 3. Entonces, vamos a empezar por allí. Decimos que es un 3-cloro o podríamos haber usado metacloro. Si queremos usar ese tipo de nomenclatura, también es válido. Entonces, 3-cloro y, bueno, el benceno, que ahora ya no es un benceno como tal, sino se va a llamar benzoato porque es parte de un éster. Es un benceno que forma parte de un éster. Benzoato de, y ahora nos vamos a pasar entonces al otro lado. El otro lado me refiero a la otra cadena R, del lado derecho. Entonces, allí tenemos un ciclo. En ese caso, como es un ciclo de 6, sería un ciclo exilo. Entonces sería 3-clorobenzoato de ciclo exilo. Ahora sí, vamos entonces al último ejemplo que tenemos. En nuestro último ejemplo, tenemos aquí al carbono del carbonilo del éster. Ese sería el número 1, este sería el 2 y este sería el 3. Tenemos que hacer esa numeración acá por consecuencia de ese sustituyente. Si no existiese el sustituyente, no sería necesario hacer la numeración. Simplemente decimos que es un propanoato, un butanoato, lo que sea. Pero aquí sí que hay un sustituyente, pues por consiguiente hay que mencionarlo. Entonces tenemos que eso sería un 2, donde está el sustituyente, 2-metil, ese es el único. Ahora vamos entonces a la cadena.
que es de 4, digo de 3 más bien, entonces sería un propanoato, propanoato de, que es la preposición, y nos vamos al otro lado. Propanoato de 2 carbonos, etilo. Propanoato de etilo. Y con eso entonces terminaríamos esta familia de compuestos. El siguiente grupo funcional en nuestro estudio son las amidas. En este caso tenemos al carbonilo unido a o el NH2. Entonces las amidas se nombran identificando a la cadena de carbonos. Cualquier naturaleza que tenga, cíclica, no importa. Bueno, en este caso vamos a hacerlo en dos pasos. Una que es para cómo nombrar una amida de cadena abierta o bueno, teniendo el benceno. Y otras cuando sean cíclicas teniendo un ciclo alcano. Bueno, vamos a empezar entonces con el primero de los casos. Vamos a identificar la cadena de carbonos más importante y vamos a terminar con el sufijo amida, que le da el nombre a la familia de estos compuestos. Entonces, vamos a empezar con el primero en la secuencia de esta diapositiva. La cadena de carbonos se enumera cuando sea necesario, en el caso de que haya sustituyentes, como este caso que hay un metilo, empezando dándole el número más pequeño propiamente a la amida. Entonces, este sería, más bien, sí, a la amida, al carbonilo de la amida. Entonces sería el carbono 1, este sería el 2 y este sería el carbono 3. Entonces, en esa secuencia, el sustituyente estaría en el carbono 2. Entonces decimos, bueno, que eso sería una 2-metil. Al falta de otro sustituyente, simplemente concluimos el nombre, indicando entonces la posición, más bien la cadena principal, que es en este caso, pues de 3, sería un propano. Pero vamos a llamarlo entonces una propanamida. Propanamida. Como si fuese un alcano con la terminación amida en lugar de la O. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la cadena de carbonos de la amida es más bien un benceno? Bueno, simplemente se menciona como tal. Entonces decimos, en lugar de bencenoamida, decimos benzamida. Eso sería una benzamida. La palabra amida me hace referencia a toda esta parte de la molécula. Entonces, benzamida. Ahora, la benzamida o las amidas en general también pueden tener todo tipo de sustituyentes. Eso es bastante común. Entonces, en este caso vemos acá a la amida que tiene dos sustituyentes. Tiene a este 2 carbonos y a este 2 carbonos. Pero esos dos sustituyentes están localizados precisamente sobre el nitrógeno. Y además hay otro sustituyente sobre la cadena sobre la cadena de carbonos. Entonces, hay sustituyentes en este caso sobre la cadena de carbonos, que es el benceno, y sobre el nitrógeno. En ese caso, utilizamos normas para indicar la posición de sustituyentes sobre el nitrógeno como una N, tal como lo habíamos hecho en el caso de las aminas. Entonces, tengo sustituyente acá y este otro tercer sustituyente que sería el grupo nitro. Lo único que debemos hacer entonces allí es juntar las piezas. Como los sustituyentes, en este caso ninguno tiene prioridad sobre ninguno, nada más se nombran en sentido alfabético. Los etiles irían primero que el grupo nitro. Entonces decimos que los dos grupos etilos están uno sobre el nitrógeno y el otro también sobre el nitrógeno. Se pone con mayúscula. N, dimetil, porque tenemos dos. No, más bien no sería metil, corrijo, dietil, son dos grupos etilo de 2 carbonos. Dietil, siguiente sustituyente, ahora sería el grupo nitro. Ese grupo nitro está sobre el carbono que hay que numerar. Este sería el 1 porque es el que porta la amida. Este sería el 2 y este sería el 3. Entonces el grupo nitro está sobre el carbono 3 de la cadena de carbonos. Entonces sería 3 nitro. También, si nos sentimos más cómodos, podríamos haber usado metanitro. Es otra posibilidad que también es válida. Nitro, y ahora pues ya menciono propiamente a la amida, ya que hice la indicación de los sustituyentes. Tenemos que eso es una benzamida. Una benzamida, pero con los sustituyentes.
benzamida. Bien. Ahora, si tenemos nosotros, por ejemplo, digamos, dobles enlaces u otros elementos que agregar, lo vamos a hacer siendo consistentes con la escritura. Entonces, en este caso tenemos 1, 2, 3. Acá tenemos un doble enlace, una insaturación. Ese doble enlace está, si este es el carbono 1, 2 y 3, está entre los carbonos 2 y 3. Pero resulta que ese doble enlace solamente podría estar en los carbonos 2 y 3. No podría estar en el 1, 2 porque el carbono 1 tendría 5 enlaces, siendo una amida y además tener otro doble enlace. No se podría. Entonces, la única posición, sin lugar a ningún tipo de ambigüedad ni duda, es los carbonos 2, 3. Entonces, no se necesita un localizador numérico para indicar ese doble enlace. Entonces, ya no decimos que el 2-propeno, sino nada más decimos entonces propeno, pero tenemos que agregar la terminación amida. Entonces sería propenamida. Ahí estamos agregando toda la información. En indica el doble enlace, prop, que son 3 carbonos, y amida, pues el grupo funcional que le está dando la prioridad a nuestro nombre. Ahora, si la amida, por el contrario, está unida, vean en este caso el carbonilo, está unido a un ciclo alcano, un ciclo que no sea el benceno. En ese caso, el nombre cambia ligeramente. En ese caso, mencionamos al ciclo como tal y luego terminamos con la palabra carboxamida. Estamos indicando entonces que la amida está unida a otro anillo, a un anillo que es pues, por consiguiente, un alcano cíclico. Entonces, vamos a empezar con el lado del ciclo. Y decimos cómo es ese ciclo. Es un ciclo en este caso, de 5. Entonces sería un ciclo y aquí, en este caso, tenemos que mencionarlo como si fuese un alcano tal cual. Entonces decimos ciclo pentano. Y para indicar que después de ese ciclo pentano lo que tenemos unido es la amida, vamos a decir entonces no solo amida, sino decimos carboxamida. Es todo un nombre, todo un solo nombre, todo pegado, no lleva espacios, no lleva ninguna otra cosa. Entonces eso vamos a hacer. Por allí puede existir entonces, dependiendo, la única variante que tendremos es el número de carbonos del ciclo. Por ejemplo, podría ser ciclohexano carboxamida, cicloheptano carboxamida, ciclobutano carboxamida. Y también puede ser que el ciclo tenga sustituyentes, en cuyo caso debo numerar. Por ejemplo, si ponemos aquí, vamos a mencionar, por ejemplo, vamos a poner aquí, suponiendo que hubiese un cloro. Si allí hubiera un cloro, entonces lo único que tendríamos que agregar es esa información como sustituyente antes y hacer la numeración. Allí en ese caso sería un 2-cloro ciclopentano carboxamida. Y bueno, puede haber todo tipo de cosas que uno agrega y lo hace pues parecer ejemplos diferentes, pero sigue siendo consistentes con la norma de escritura que hemos explicado. La última familia de compuestos carbonílicos que vamos a estudiar para efectos de nomenclatura y de reacciones químicas posteriormente son los cloruros de acilo. Por cloruro de acilo llamamos entonces pues a un carbonilo que en un extremo, vamos a corregirlo un poco para hacerme más espacio, tal vez abajo, aquí al lado derecho, que tiene más o menos esta secuencia. Hay un cloro, está el carbonilo y una cadena R. Eso sería lo que denominamos un cloruro de acilo. Cuando tenemos que poner nombre a un cloruro de acilo, empezamos indicando la palabra, se nombra como si fuese una sal, digamos, cloruro de sodio, por ejemplo, pero en este caso es cloruro de, y luego la cadena de carbonos. Entonces decimos, por ejemplo, cloruro de siempre, para cualquier tipo de molécula, cuando es un cloruro de acilo, la primera parte es cloruro de. Lo que va a hacer la variación va a ser la cadena de carbonos. A esa cadena de carbonos, tal como la encontramos cíclica, no cíclica, con isomería, con carbonos quirales, con todo tipo de cosas, con sustituyentes, lo que sea, esa cadena la vamos a llamar como un alcano, un alqueno, un alquino, como un ciclo, y le vamos a poner la terminación hilo. Y vamos a irlo analizando ejemplo por ejemplo. Entonces, empecemos con el primero que tenemos allí. Aquí, tal vez lo primero que voy a hacer es pues ponerles a todos cloruro de, este también sería pues cloruro de, allí debería haber dejado un espacio.
cloruro de cloruro de, y pues aquí también. Bien, entonces la primera parte de la molécula se llama igual, lo que hace la diferenciación es la cadena de carbonos. Vamos a ir a esas cadenas de carbonos. Empecemos con el ejemplo que está al lado izquierdo, son 2 carbonos. Bueno, al ser 2 carbonos, eso como alcano se llamaría un etano. Pero como estamos hablando que es un cloruro de acilo, vamos a agregar la terminación hilo, que me recuerda que es un cloro de acilo, es la terminación del acilo realmente. Entonces decimos cloro de, el alcano era un etano, entonces decimos que es un etano, pero aquí vamos a agregarle la terminación hilo. Aquí no elimino palabras del alcano, no elimino letras, sino que más bien agrego, ¿verdad? No es como en los amidas que vimos antes, que por ejemplo yo no decía etanoamida, sino decía etanamida. Ok, aquí no hacemos eliminación de letras, decimos el alcano como etano, pero agregamos la terminación hilo. Entonces decimos etano-hilo. Vamos entonces avanzando con los siguientes ejemplos. Bueno, tenemos en nuestro otro caso que pudiera ser, digamos, por ejemplo, una cadena de carbono donde haya un benceno. Bueno, en ese caso, esta estructura recibe un nombre que es aceptado por IUPAC. Parece un nombre en realidad común, pero bueno, la cadena de carbonos es un benceno. Entonces sería un cloruro de benzoilo. No decimos bencenoilo porque aquí sí, en el caso de los bencenos, la terminación, pues hacemos una contracción allí. Cloruro de benzoilo. Ahora vamos a ir avanzando en estos otros ejemplos. ¿Qué pasa si tenemos un doble enlace, un triple o cualquier otra cosa? Agregamos esa información y listo. No es algo que debería preocuparnos demasiado, esas otras informaciones que hay que poner. Entonces, en este caso, cuando sea necesaria numeración, numeramos. Vamos a analizar si aquí sería necesaria la numeración. Nos damos cuenta que no es necesaria la numeración para indicar dónde está ese doble enlace, porque solo por defecto puede estar entre los carbonos 2 y 3. No puede ser parte del carbono 1, porque ese carbono no podría tener más de 4 enlaces, ninguno. Entonces, el 2, 3 es la única posición para ese doble enlace. No se indica, por tanto. Decimos cloruro de, y bueno, hay un doble enlace allí, pero no tengo que ubicar un localizador numérico. Sí debo decir que está el doble enlace con la terminación. Es decir, ya no es un propano, sino más bien es un propeno. Entonces decimos que es propeno, no 2-propeno, nada más propeno. Y terminamos con hilo. Cloruro de propenohilo. Eso sería suficiente para toda la información que requerimos en ese caso. Vámonos al el ejemplo que está en la parte inferior, que tiene un carbono quiral. Bueno, como aquí hay sustituyentes sobre la cadena, nos es necesario hacer la numeración. Vamos a hacer esa numeración. Vamos a decir que este es el carbono 1, porque es el que porta el carbonilo, grupo de más alta prioridad. 2, 3, 4 y 5. Entonces es una cadena que tiene un total de 5. Hay sustituyente metil, y ese sustituyente metil tiene isomería óptica. La primera parte del nombre de todas formas sigue siendo cloruro de. Nada más que a ese cloruro de vamos a agregarle toda esa información que tiene la cadena principal y que es necesario ponerle. Entonces, sobre el carbono 2 dijimos que es donde está el sustituto del carbono quiral. Ese carbono 2, si lo inspeccionamos rápidamente, nos damos cuenta que sería un giro hacia la izquierda. Entonces sería 2S. Entonces sería cloruro de 2S. Ahora sí, el sustituyente es el metilo, entonces decimos que 2-metil. 2-metil. Bueno, ya acabó todo lo que teníamos que mencionar. Ahora, en términos de sustituyentes, ahora viene realmente la cadena principal, que es de 5. Entonces, una cadena de 5 sería un pentano si no tiene insaturaciones. Sería un pentano, pero tenemos que agregar la terminación hilo, que me recuerda que es un cloruro de acilo. Cloruro de acilo, la terminación hilo. Ahí sería entonces el nombre que debemos poner. Cuando tenemos que el cloruro de acilo es parte de un ciclo que no es el benceno, allí sí tenemos que hacer una pequeña diferenciación. De hecho, lo voy a poner más o menos acá. Vean, aquí está el ciclo, que es un ciclo alcano,
O un ciclo que no es el benceno, porque puede ser un cicloalqueno o un cicloalquino, pero no es un benceno. Y está unido el cloruro de silo a ese ciclo, el nombre que nosotros vamos a poner tiene una ligera variación. Siempre empieza con estas palabras, cloruro de, que fue lo que nos adelantamos antes a escribir. Luego hay que mencionar el nombre del ciclo tal cual sea, con sustituyentes, sin sustituyentes, con isomería, toda la información que tenga, pero el ciclo. Y luego terminamos con, ya no con una terminación hilo, sino con una palabra completa, que sería entonces carbonilo. Bien, para completar entonces nuestro ejemplo, decimos que es un cloruro de, el ciclo es de 5, entonces tendríamos cloruro de ciclo pentano. Es un ciclopentano como tal. Bien, pero no digo ciclopentano hilo, como el caso de que fuera cadena abierta, sino que agrego una palabra completa, que sería carbonilo. Entonces sería cloruro de ciclopentano carbonilo. Después de allí uno puede agregar todo lo que quiera para hacer la molécula parecer un poco más compleja, pero en términos generales esta sería la secuencia que debemos utilizar. Ya para finalizar, cabe también ver las situaciones que pueden presentarse cuando tengamos varias familias de compuestos combinadas al mismo tiempo, que todos son de hecho parte de los carbonilos, o sea, cuando tenemos varios carbonilos entre sí. Ya dijimos que el carbonilo como tal le gana en términos de prioridad a todos los otros grupos funcionales, le gana a los alcoholes, a los alquenos, a los alquinos, a los cloruros, a los éteres, a todos los otros grupos funcionales. Pero ¿qué pasa cuando están combinados entre ellos? Cuando tengo simultáneamente una acetona con un ácido carboxílico, un ácido carboxílico con una amina, bueno, entonces en esos casos necesitamos un orden de prioridades para poder establecer cuál va a ser la cadena principal y cuál va a ser un sustituyente. Entonces, por ejemplo, tenemos en este orden de prioridad que los que he colocado, por ejemplo, aquí, que son de los que iremos a trabajar, tenemos entonces que el ácido carboxílico tiene prioridad sobre el aldehído, sobre la acetona, sobre el alcohol y sobre la amina. Y desde arriba hacia abajo, así está el orden de prioridades. O sea, este es el orden de prioridad 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4 y este es el 5. Quiere decir que el aldehído tiene más prioridad que la acetona más que el alcohol, pero el alcohol más que la amina. Entonces, cuando yo me tope, por ejemplo, a una acetona y a un ácido carboxílico, vamos a llamar al nombre del compuesto como un ácido carboxílico y no como una acetona, porque la acetona pasará a ser sustituyente. Entonces, ¿qué sucede cuando el compuesto es un ácido carboxílico? El nombre siempre empieza como ácido, cadena de carbonos, terminación oico. Eso ya lo vimos. Cuando es un aldehído, por ejemplo, cadena de carbonos, terminación al, como propanal, butanal. Cuando es una acetona, cadena de carbonos y terminación ona, como propanona, butanona y demás. Cuando es un alcohol, cadena de carbonos más terminación ol, como propanol, butanol. Cuando es una amina, cadena de carbonos, una terminación amina, como etanamina, butanamina. Bien, eso sí es el nombre principal porque es el grupo de más alta prioridad. Pero si por consiguiente no es el de más alta prioridad, sino que se convierte en un sustituyente porque otro le gana en prioridad, allí tenemos que utilizar entonces un localizador numérico para indicar dónde estaría ese grupo funcional y además, ¿cómo le llamaríamos en ese caso? Bueno, cuando el aldehído es un sustituyente, por ejemplo, de un ácido carboxílico, entonces el aldehído se le llama oxo. Si es una acetona, como sustituyente también se le llama oxo. Si, por ejemplo, el sustituyente es un OH, se llama hidroxi. Y si es una amina, pues se le llama amino. Si es un NH2. Si el ácido carboxílico pudiese ser sustituyente, por ejemplo, de sí mismo, porque se repite quizás 3 veces, diríamos que es sustituyente carboxi. Entonces aquí hay un par de ejemplos para no ser demasiado diverso en todas las posibles variantes, que son tantas como uno pudiera imaginarse. Solamente hay 2 como a modo de ilustración. Entonces vamos a poner aquí primero la indicación. Este constituye a una familia ácido carboxílico y este constituye a una familia de cetonas. ¿Cuál tiene la más alta prioridad? El ácido carboxílico. Eso tiene 2 implicaciones. La primera implicación es que el nombre va a empezar con la palabra ácido y luego la cadena de carbonos. Y esto va a ser un sustituyente. O sea, la acetona será un sustituyente de
el ácido carboxílico. Como sustituyente se llamará oxo. Entonces, ese carbonilo de la acetona se llamará oxo porque forma parte de un ácido carboxílico que le gana en prioridad. La otra cosa que es una implicación es que la numeración empieza a partir de darle el número más pequeño a ese grupo funcional que definí como de más alta prioridad. Entonces aquí iría el carbono 1, este es el 2, este es el 3, 4 y 5. Entonces es una cadena de un total de 5, de acuerdo a la numeración que hemos entonces pues definido. Ok, hemos dicho entonces que el nombre empieza con la palabra ácido. Lo demás son sustituyentes. En este caso, la acetona es sustituyente del ácido carboxílico. Y como sustituyente está en el carbono 3 de la cadena del ácido carboxílico y como sustituyente se llama oxo. Entonces sería un 3-oxo. La cadena ya no hay más sustituyentes, además de la acetona. Entonces vamos a ir a la cadena de carbonos. La cadena de carbonos es de 5. Entonces sería ácido. Y en este caso, la cadena de carbonos se nombra como un alcano, ácido pentanoico. La terminación oico es la terminación precisamente del ácido carboxílico. Vamos a la siguiente cadena que tiene pues dos grupos funcionales en comparación. Tenemos ahí el ácido carboxílico y a este lado la amina. Entonces la amina está en la parte más baja del orden de prioridad y el ácido carboxílico está más arriba. Entonces el nombre empieza con la palabra ácido y bueno, vendrá toda la cadena de carbonos y luego habrá una terminación oico al final. Primera implicación. Segunda implicación es que la numeración empieza sobre el ácido carboxílico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es muy frecuente que cuando aparece el ácido carboxílico ya no extendido como esta versión, sino como COOH, algunas personas por error no cuentan ese carbono. Ten mucho cuidado. Es un carbono que también es parte de la cadena principal. Hay que contabilizarlo. Entonces tenemos un total de 8. La siguiente cosa a la que le debemos prestar atención es que tenemos isomería geométrica aquí, isomería geométrica aquí e isomería óptica sobre el carbono 6. Entonces, sobre el carbono 2, tenemos que ese carbono es E. Sobre el carbono 4, ese es un E también. Y sobre el carbono 6, eso sería un R. Tenemos aquí como grupo 1, 2, 3. Sí, sería un R. Entonces, esas son las isomerías que tenemos sobre la cadena principal, que hay que irlas mencionando. Además, tenemos sustituyentes. Este es un sustituyente y este es otro sustituyente. El carbono 7 es un metilo y en el carbono 6, el NH2, como sustituyente se llama amino. Entonces, ahora sí estamos listos para juntar todas las piezas que nos hace falta. En el nombre, después de la palabra ácido, dejamos un espacio y vamos con las isomerías. Las isomerías las vamos a nombrar en el orden de los números de carbonos. Entonces, sobre el carbono 2 sería 2E, sobre el carbono 4 también sería 4E, y luego sobre el carbono 5 tenemos isomería óptica, dijimos que era un isómero R, o la quiralidad sobre ese carbono es R. Luego vienen los sustituyentes. Hay dos sustituyentes, uno es el NH2 y otro es el metil. El NH2 como sustituyente se llama amino, entonces sería un 6 amino, y luego el metil, que es el que sigue. El metil está en el carbono 7, en orden alfabético sigue el metil. 7 metil. Siguiente cosa ya no hay más sustituyentes, iría la cadena de carbonos con la indicación expresa de que hay insaturaciones. Y esas dos insaturaciones que hay, una está en el carbono 4, perdón, en el carbono 2 y la otra en el carbono 4. Bien, cadena de carbonos es un octano, pero ya no es un octano, sino sería un octeno. Y un octeno que está dos veces el doble enlace. Entonces sería un octa, hasta ahí llevaríamos el número de carbono nada más, DN, di dos dobles enlaces y la terminación oico. Oico que indica que es un ácido carboxílico. Entonces sería ácido 2E, 4E, 5R, 6 amino, 7 metil, 2,4 octadienoico. Eso sería entonces en términos generales. Habrá muchas otras cosas que podríamos agregar, pero nos da una muy buena base lo que hemos visto hasta ahora para poder ir incrementando ejercicios de mayor grado de complejidad. Espero que esto nos sirva para
poder trabajar correctamente el tema cuando veamos reacciones químicas y poder identificar los compuestos. Si Dios lo permite, nos vemos entonces en la siguiente. Hasta luego.